y listo. Bueno, Sí, que no hay problema. dale. La dinámica de la... Vamos a cambiar la vista, ya que vos no tenés cámara. La dinámica del final es un poco como dice, si se fijan en el blog te cuenta un poco... ¿Se escuchan mucho los perros? ¿Cómo? Me parece Perdón, se me había desconectado. Ah. Pero ahí está bien. Dale. La dinámica del final es como cuenta el blog, digamos, donde hay que hablar sobre 3 temas. Uno de esos temas los puede elegir el alumno, ¿sí? Ese tema que puede elegir el alumno, en general, termina complementando a los otros temas. Y es, en general, el alumno empieza hablando de ese tema. Y podés apagar tu audio un toque, así hay mucho ruido de fondo. Yo escucho mucho ruido de fondo. Ahí la apago. Dale. Entonces, ese primer tema lo elige el alumno y empieza hablando de ese tema. Si vos hablas de un tema específico, lo más probable es que los otros 2 temas sean completamente distintos. El tema que vos elijas, según el blog de la cátedra, digamos, el blog de la cátedra lo que dice es que vos tenés que saber toda la currícula, ¿sí? Y que además es dinámica porque se van ampliando los temas a medida que van pasando los años. La realidad es que vos necesitas saber gran parte de los temas de lo básico de estas cuestiones que tienen que ver con el movimiento moderno y que se ven en el resto de las cátedras. Es un final que apela además a la capacidad crítica de los alumnos, o sea que es un final en algún punto benevolente, podríamos decir. Y además te permite, cuando no era virtual, te permitía llevar los textos con los que vos habías trabajado, o lo que vos habías escrito, y los libros. Entonces, en el tiempo que te daban en ese momento, ahora sinceramente la modalidad virtual no encontré nada en relación al final, pero supongo que debe ser parecido con la diferencia que te deben dar un tiempo para que vos prepares las preguntas, las respuestas en realidad a las preguntas que te den en tu casa, digamos, ¿no? Antes tenías que llevar los libros, tenías que llevar la tablet o la compu, ahora es más fácil porque estás en tu casa. Entonces, ellos dicen que es a libro abierto. La modalidad, por lo menos hasta lo que figura en el blog, y como era antes, es a libro abierto. Entonces, te da como determinada facilidad, como para que vos no te sepas las cosas de memoria, sino que, digo, alguna fecha puntual, por ahí sí, claramente tenés que saber, o alguna hora puntual también es importante saber, pero vos podés tener un material de ayuda cerca tuyo que te permita resolver cosas que sean como más de saberes, tiene un nombre específico, de conocimientos como llanos, digamos, ¿no? De conocimientos, bueno, tiene un nombre específico y se me fue. Y que aparte, digamos, entonces te permite tener como cierta capacidad crítica, como para que vos puedas ir hablando, elaborando un discurso que te permita ir criticando, no porque sea la crítica algo negativo, sino que sino como una parte de tu pensamiento, que te permite generar un pensamiento crítico hacia lo que vos estudiaste o lo que los profesores te proponen. Con lo cual, te permite elaborar algún discurso a veces hasta alternativo a lo que ellos te proponen. No te van a preguntar seguramente una
fecha específica o en qué año Le Corbusier se compró los anteojos negros, sino te incentivan a que vos elabores pensamiento crítico. Entonces, vos tenés que saber todos los contenidos típicos del programa de Historia 3, pero es como un final accesible. Ahora, teóricamente, el tema que vos deberías preparar debería ser parte de esos temas de la currícula, ¿no? Porque vos tenés que elegir un tema. Hasta ahí, digamos, es lo que se entiende en el blog. Ahora, en general, a los alumnos que preparé yo no preparan movimiento orgánico o un arquitecto en particular. No quiere decir que no lo puedan preparar, lo pueden preparar. Pero a mí, en particular, me parece que es más productivo por ahí desarrollar algún tema un poco más específico, que no sea tan genérico como arquitectura orgánica o como proto-racionalismo, qué sé yo, sino que sea quizás no sé, como les decía esto a Brasil, la aplicación del movimiento orgánico o cómo el movimiento moderno se puede ver en Brasil, o la incidencia que tuvo el movimiento, la arquitectura brasilera en el movimiento moderno. Para mí, en la medida que sean más regionales o locales en la preparación del tema, obviamente siempre hay que compararlo con los grandes temas de la cursada, ¿no? Digo, si vos vas a hablar del movimiento moderno en Brasil o de algún arquitecto en particular en Brasil, lo tenés que comparar con Le Corbusier o, qué sé yo, con la arquitectura orgánica o con el brutalismo o con alguna cuestión que después no haga que los docentes se pongan estrictos con las últimas dos preguntas. Es decir, que si vos desarrollas un tema lo suficientemente específico, pero lo suficientemente abarcativo como para que vos te permita comparar con los grandes temas de la currícula, te va a hacer más fácil las otras dos preguntas que te hagan los docentes. ¿Sí? O por ahí hasta te las tiran así más al pasar mientras vos vas hablando. ¿Se entiende? Sí, sí. Yo justamente estaba entre esos dos temas, como el brutalismo en Argentina, tirando para el lado de Clorindo, que estuve viendo bastante, y lo que me pasó es que como tiene tanta diversidad y se vuelve tan plástico Clorindo, Sí. que no sé cómo abarcarlo. Pero si no, estaba pensando también en la escuela paulista y eso compararlo con todo lo que es Le Corbusier y el modernismo, y creo que ahí sería algo más pico. No, Clorindo en particular me parece que está buenísimo porque además te permite hablar del brutalismo. Yo hice un trabajo sobre Clorindo más específico, digamos, pero algunos de los textos que encontré te los puedo pasar, así vos terminás como de elaborar el tema, ¿sí? En particular, en el caso de Clorindo, vamos, hay que distinguir por lo menos dos brutalismos. Para algunos autores hay más, pero por lo menos hay dos. Uno es el brutalismo de Le Corbusier, del cual vamos a hablar hoy en la clase teórica. Vamos a hablar de los dos hoy. Vamos a hablar del brutalismo de Le Corbusier y vamos a hablar del nuevo brutalismo del estado de bienestar inglés, o del nuevo brutalismo que surge con el estado de bienestar inglés. El brutalismo de Le Corbusier es un brutalismo que surge... me adelanto a la teórica de hoy, pero te cuento, por ahí lo reforzamos en la teórica de hoy, o sea, lo reforzás vos porque inevitablemente lo tengo que contar. El brutalismo de Le Corbusier surge en función de un interés que para algunos autores incluso viene desde el inicio de su carrera, incluso en paralelo al purismo, que tiene que ver con lo vernacular. Lo vernacular se introduce en la obra de Le Corbusier alrededor del 30,
para la genérica de los autores, cuando hace unas vacaciones en la costa atlántica, por algunos autores en la costa atlántica francesa, ¿no? Y se engancha con los modelos constructivos de los constructores locales en piedra y en general en techo abovedado. Y entonces desarrolla no podríamos decir estilo, digamos, pero una parte de su arquitectura, vamos a decirlo así, con un lenguaje vernacular. Vernacular implica regional, en realidad implica local, implica introducir prácticas constructivas regionales o locales. Por esas prácticas, en el caso de Le Corbusier, las vuelve internacionales, ¿sí? Él termina decidiendo que para determinadas regiones aplica esta forma constructiva. Esta forma constructiva tiene algunas características en particular, después durante la teórica lo vamos a ver, para no profundizar ahora en lo vernacular, pero lo vernacular es perdón, lo vernacular lo desarrolla en paralelo a muchas obras puristas, aunque en la década del 30 hasta inclusive el final de sus días, lo vernacular se vuelve algo más común, pero digamos que desde el 30, 32 hasta el 40 y pico, eh, o incluso más, porque hay obras vernaculares que son del 56, y más también, podríamos decir que Roncham también es vernacular. Vernacular implica estar atento a lo local, pero eso local transformarlo en internacional, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poco más en la teoría. Entonces, estar atento a lo local hace que Le Corbusier eh, se fije o utilice las capacidades constructivas de las regiones. Y para Frampton, todo su periodo brutalista en realidad surge de la monumentalización de lo vernáculo. ¿Por qué? Porque el periodo brutalista está caracterizado por la utilización del hormigón armado, por la capacidad plástica que le permite el hormigón armado. Una capacidad plástica que está dada por, sobre todo, por, no solamente por las formas escultóricas, que también lo son, sino por los encofrados de hormigón. ¿Sí? En los encofrados de hormigón, que es vamos a decir, ¿qué más internacional que el hormigón? Digamos, se puede usar en cualquier lado. Bueno, pero la mano de obra local aparece en el encofrado de hormigón, en el encofrado de madera, que termina después en la, eh, la huella que se queda en el hormigón armado, ¿no? ¿Se entiende? Eh, Esto Le Corbusier lo encuentra en cuando tiene que diseñar un edificio para viviendas en altura, para Argelia, eh, para la jerarquía militar. Y ahí hace unos brisolets, unos parasoles en hormigón armado, y eso sería como el comienzo del periodo brutalista para Frampton. ¿Mm? A partir de ahí, Le Corbusier desarrolla un montón de edificios en hormigón armado. La unidad habitacional de Marsella claramente es uno de los ejemplos más contundentes. Roncham, si bien no es en hormigón armado, es una obra que está atenta a las tipologías eh, de uso y a las tipologías de forma del lugar y las reelabora en una clave brutalista. Hay también en la cuestión brutalista de Le Corbusier esta cosa de un poco como el hormigón armado
da una falta de una falta de detalle, ¿no? Digamos, el hormigón armado visto implica, o parece implicar, estar desatento a los detalles. Qué sé yo, son interpretaciones, puede ser, eh, hay sí un cambio en su pintura deja de ser purista y tiene una impronta mucho menos cuidada en relación a la mancha, a la pintura, al pincel, es mucho más descuidada, mucho más brutalista, mucho más expresiva en términos, eh, digamos, se expresa mucho más la subjetividad de Le Corbusier en la etapa de su pintura, y yo creo que también se expresa más Le Corbusier en su etapa brutalista, ¿no? Me parece que es un poco así. Este, y marcó una época, marcó una época porque muchísimos otros arquitectos de todo el mundo eh, hicieron una obra con las mismas características. Ese sería el primer brutalismo, que es el brutalismo de Le Corbusier. Después tenés otro brutalismo que es el nuevo brutalismo. El nuevo brutalismo no es un hormigón armado, eh, puede ser que aparezcan elementos de hormigón preconformado, puede ser que aparezca algún elemento de hormigón armado también, pero en general tiene que ver más con la construcción racionalizada, porque el nuevo brutalismo surge en Inglaterra, en la posguerra, cuando una serie de arquitectos reciben o se someten a concurso y ganan, porque aparece el estado de bienestar. En la posguerra de Inglaterra gana el laboralismo, pese a todos los pronósticos, y desarrolla una política en relación a lo que conocemos como estado de bienestar, ¿sí? Eso implicó que se construyera un montón de edificios administrativos, un montón de edificios para la nueva burocracia del Estado, un montón de escuelas, un montón de universidades, un montón de oficinas públicas, ayuntamientos, intendencias, este, pero sobre todo en los arquitectos en general que vemos, escuelas, educación y salud, básicamente. Y eso es un poco lo que definió eh, o le dio lugar, digamos, a la aparición del nuevo brutalismo inglés, donde parte de los Team Ten tienen un rol preponderante, aunque aparece Stirling también como, como un arquitecto importante. La diferencia, digamos, el mote de nuevo brutalismo se lo pone Banham, que es un crítico, arquitecto crítico, que escribió muchos libros, y le puso este mote de nuevo brutalismo. Después te paso un artículo que habla de esto, no el artículo de Banham, sino un artículo que habla del artículo de Banham. Pero tiene que ver no con el hormigón armado, sino con la expresión pura o bruta, digamos, no digamos pura, digamos bruta, eh, de los materiales. Eh, es decir, todo en general es preconformado, así sea en hormigón armado o no. ¿Sí? Eh, te voy a mostrar para que sea más práctico. Eh, Esto de la materialidad de los elementos, ¿tiene algo que ver con eso de Adolf Loos, de que no haya tanta decoración, pero sí que cada elemento tenga una materialidad propia y se acentúe en eso? sí, y tiene que ver con la Bauhaus también. Si querés lo podés conectar con eso. O sea, no existe una relación directa, por lo menos a mi alcance. Yo no encontré que estos autores
lo pensaran, en función de eso, pero claramente son cosas que están dando vueltas en el movimiento moderno y que subsisten. Sí, 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 sí. Pero, ¿dónde está? Eh, ujú. Igual, digamos, no es que en cierto punto esta cuestión que vos marcás en relación a los, en realidad, eh, la lógica es como más purista en el caso de los, ¿no? Digo, los materiales tienen una expresión propia y eso es lo que hay que, que dejar que se expresen, por decirlo de alguna manera. En este caso, es un tipo de arquitectura industrial, en donde lo que más se va a ver expresado justamente es como esa capacidad industrial, ¿no? Eh, en todo sentido, no solamente por la materialidad, sino, este es Vakema, no es estrictamente, digamos, Vakema es holandés, es parte del Team Ten, pero no encuentro los Smithson entre las fotos, pero nos va a servir para que entiendas lo que es brutalismo. Esto es brutalismo, pero es hormigón armado, es un brutalismo más cercano a Le Corbusier, ¿sí? Eh, podríamos decir que es un brutalismo, o un nuevo brutalismo, cercano a los Smithson, ¿sí? El nuevo brutalismo se inicia en Gran Bretaña y los Smithson y Stirling son como los dos exponentes más claros. Acá, además, casi que además está asociado eh, ¿cómo es? Con el high-tech, con el high-tech de- del Pompidou, ¿viste? Entonces, hay algo, sí, como en la cuestión de las masas. No, pero tengo que buscarte los Smithson, porque acá esto no. Para, para que vos los veas. Acá está. Mm. Le había puesto Allison y Peter en vez de Smithson. Allison y Peter Smithson, marido y mujer, empiezan a explorar el mundo contemporáneo a partir de muestras. Miran la ciudad con unos ojos distintos, ¿sí? Pero además reciben encargos estatales, o ellos se presentan a concursos para esos encargos estatales y hacen escuelas, edificios educativos y sobre todo edificios educativos y edificios de salud. Esto es una escuela, pero tiene una impronta muy de fábrica, ¿no? Con la luz cenital que ingresa al norte, este, porque es el hemisferio norte. eh, y son todos paneles preconformados, ¿sí? La estructura de hierro a la vista, en ese sentido sí coincide con esto de la expresión de los materiales. Estructura de hierro a la vista y, eh, y ¿me das un segundo que está llorando mi hijo y quiero ir a ver qué es lo que pasa? Sí, sí, no hay problema. Dale.
Pablo, ya volví, Leila, ¿eh? Fui un segundo a ver qué pasaba con mi hijo. Pablo, estamos hablando del Hola, tema de Leila. disculpa. No pasa nada, quedó grabada, así que lo que te perdiste después yo lo subo a YouTube. Bueno, Eh, bueno, entonces, desarrolla un tipo de arquitectura, digo, parte de la política del estado de bienestar era obviamente incentivar la industria pesada siempre fue una característica de la industria inglesa y el desarrollo de elementos preconformados siempre fue también una característica o alguna de las características de la industria inglesa también, pero bueno, en este momento eso se incentiva. Entonces, los edificios que se producen están hechos en su gran mayoría con elementos preconformados y en donde se evidencia la estructura, se evidencian las instalaciones, eh, todo se pone en evidencia. De ahí está esto que yo te decía de la expresión de los materiales de forma brutal. ¿Sí? Digo, no se esconde nada, todo se expresa tal como es. No porque se necesite buscar el granito o el hormigón, perdón, el granito o la madera especial que permita generar una calidad determinada, sino que, digamos, está preconformado, es de hierro, es de chapa, bueno, así queda. Y en general también la estética es una estética bastante industrial. Esta sigue siendo la misma escuela que veíamos más abajo, pero la verdad que tiene una característica, parece una fábrica, digo, parecen los hangares de una fábrica. Y ahí esas dos torres que parecen las chimeneas también. Entonces, nos encontramos con una estética bastante particular en relación a eso. Y esta es la misma parte de esa misma fábrica. ¿Cómo? Una consulta. Sí. En algunos lugares yo leí que era funcional la arquitectura brutalista, pero viéndolo así no lo veo tan funcional, porque si parece una fábrica y no se entiende que es una escuela, ¿tiene esa característica o no? Bueno, eso me parece que está bueno que lo plantees como una duda, en Pernod sobre todo, ¿no? Me parece que lo podés plantear como una inquietud. Hoy vamos a ver un poquito más en detalle funcionalismo, racionalismo, organicismo, como para que cuando veamos Alvarado y Le Corbusier, como para que terminen de entenderlo. En general, la arquitectura racionalista es una arquitectura, distingamos, ¿no? Lo racional es algo que pasa por el pensamiento. Vamos, algo funcionalista es racional, porque alguien pensó que las cosas debían ser de determinada manera. En general, la arquitectura funcionalista es una arquitectura, quizás Alvar Aalto está muy asociado con la arquitectura orgánica, pero es un arquitecto funcionalista. Digamos, logra que sea orgánico. Para Colquhoun implica que al funcionalismo más arquetípico le incorpora la dimensión humana. Le incorpora la dimensión humana en la medida en que atiende a las necesidades de las personas que van a habitar esos edificios. La arquitectura racionalista tiende a no considerar el confort, la habitabilidad de las personas que van a habitar esos edificios. Alvar Aalto pensaba en que los antepechos de las ventanas de los hospitales tenían que tener determinada altura para poder verse desde dentro en una cama, ¿sí? Para que se vea determinada ángulo de visión una persona acostada en la cama. Con eso lograba mejorar
la salud mental de las personas y por ende la salud, sobre todo en el hospital de Paimio, en el hospital de tuberculosos. O pensaban que debían tener balcones para que las personas salgan hacia el exterior y puedan tomar aire y sol. O pensaban cuestiones del asoleamiento para que el sol del oeste entrara tamizado, no entrara tan fuerte, o pensaban cuestiones acústicas para que todos dentro de una habitación para conferencias mínima tuvieran la misma resonancia. Entonces hacía esos techos en madera súper alabeados, súper ondulados, que parecían un mar, para que todos pensaran, y lo pensaba, hacía el análisis de, los, de las componentes de las ondas sonoras, para que todos escucharan más o menos igual, ¿no? Completamente igual nunca se puede, pero más o menos igual. O hacía el frente de un edificio de viviendas que da una avenida curvo, alabeado, para que el sonido rebotara y no perjudicara el interior de los departamentos. O ponía paredes pintadas de un color antirreflejo, digamos, para que en las salas quirúrgicas, en las salas de operaciones, los médicos no se vieran encandilados por la luz que entraba cenitalmente en esos, en esos, en esos locales, ¿no? Eso podría ser funcionalismo, pero para Colquhoun eso es organicismo, ¿sí? Eso es cuando aparece la dimensión humana, no solamente estrictamente lo administrativo, en términos de planta o el funcionamiento perfecto, las personas que van de un lado al otro sin tanto pasillo, por ejemplo, eso sería funcionalismo. O la señora que puede acceder sentada desde la mesa a la cocina al cajón de los cubiertos. No sé si me están viendo, yo estoy haciendo gestos. Parece que no me ven, ¿no? Sí, sí, La señora sí, de la cómo no. cocina que hace así y llega sentada, llega a los cuchillos, hace así y saca, ¿sí? O está cocinando y va, este, eso es funcionalista en la medida en que te permite tener un edificio administrado, bien administrado como si fuese una fábrica, ¿no? O te permite tener una granja industrial perfectamente administrado, cosa que vos no perdés ni un huevo de los que se le caen a la gallina cuando está poniendo huevos, eh, y tenés una maquinita que le da de comer, no sé, el comienzo, Volver al Futuro uno, que, que suena el despertador, prepara el desayuno y llega, este, abre la lata y le da la comida al perro, o está lleno de dibujitos de la del 50 que también son así, en donde todo está perfectamente administrado en términos de uso, de funcionamiento interno de los lugares, o exteriores también, pero la dimensión humana se ve poco. Obviamente que los edificios orgánicos, también aparece la dimensión de la horizontal, podríamos decir, ¿no? Son edificios que van eh, como buscando anclarse en el terreno, ¿no? Como extendiéndose, digo, aparece también esa cuestión, más allá de la curva que está asociada a lo orgánico, también el Art Nouveau podría ser orgánico. De hecho, el Art Nouveau tuvo, supuestamente prestó atención a Wright, y sus escritos. eh, y Wright es un arquitecto orgánico y sin embargo no hay prácticamente ni una curva en sus edificios, son todos estrictamente geométricos. Entonces, nada, las etiquetas son un poco, ¿no? Podríamos decir, Le Corbusier es un arquitecto racionalista, no es un arquitecto funcionalista. Digo, la forma está en algún punto por delante del funcionamiento de los edificios. Tiene una serie de elementos, de elementos tipologizados que él va desarrollando para sus edificios.
Ahora, la dimensión funcionalista aparece también. Obviamente él no va a hacer una mesada de una cocina a 80 centímetros del piso, porque no le sirve. Lo que pasa es que él busca la universalización. Digo, el modulor es lo más, eh, no sé la palabra, lo, lo que él encontró para no me sale la palabra, no me va a salir, lo que él encontró para universalizar el diseño, ¿sí? Todo se corresponde al modulor. El modulor es una medida estándar, es una persona de 1,81 m, no me acuerdo bien, porque no me importa, realmente no me importa, siempre me molestó mucho el modulor. eh, es algo que te permite universalizar, generalizar, ¿sí? Ser genérico. Entonces vos producís algo genérico. Vos buscaste una solución, obviamente quizás buscaste una solución funcional a los problemas de la administración del espacio, pero la generalizaste. Entonces, por ahí no le sirve a todos. Es algo genérico, ¿sí? Este, bueno, la clase lo vamos a desarrollar quizás un poquito más de profundidad. En relación a los Smithson, probablemente encuentres algunos elementos que son funcionalistas. Bueno, me parece ya que ni siquiera, vamos, ni siquiera, creo que ellos pretendieron salir de esa lógica, de esa lógica de funcionalismo, racionalismo. Me parece que intentaron correrse de ese lugar. Por momentos vas a encontrar que son racionalistas y por momentos vas a encontrar que son funcionalistas. Es muy probable. Cuando desarrollan los proyectos para la casa del futuro, este, estos proyectos son arquitectos, probablemente sean arquitectos funcionalistas y probablemente hasta sean arquitectos orgánicos. Digo, cuando estás pensando en el confort de las personas, digamos, tenés en cuenta la dimensión humana, incluso la forma humana, para diseñar tus edificios, probablemente sea funcionalista. Eh, pero bueno, en este caso en particular, en relación al brutalismo, eh, lo que buscaba el brutalismo era este brutalismo, el nuevo brutalismo inglés, era la expresión de los materiales preconformados. Ahora hay algo, sí, en la volumetría, igual que en Le Corbusier, que tiene, digo, si uno le pone una carga subjetiva, tiene como una lógica bastante brutal, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, cuando veas los textos que te mande para profundizar un poco el trabajo, quizás encuentres mejores palabras de las que estoy encontrando yo ahora para, para contarte lo de brutalismo. Lo de brutalismo va de la mano del regionalismo crítico de Frampton, que también vamos a ver hoy, porque en definitiva el brutalismo busca universalizar, como toda la arquitectura moderna, busca volverse universal en algún punto. El nuevo brutalismo inglés, el brutalismo de Le Corbusier también, aunque para mí el brutalismo de Le Corbusier a veces no lo logra porque él es una expresión bastante local. Y en el caso de Clorindo, Clorindo tiene un periodo brutalista, que es el de la Biblioteca Nacional, del Banco de Londres, pero alrededor de la década del 80 este, va por otro lado. Eh, entonces, ahí yo te voy a pasar unos artículos como para que vos también estés al tanto de eso. Va por otro lado, que creo que no tiene una definición ese periodo, pero es un periodo en donde aparece un poco más lo lúdico, aparece un poco más como
su lógica de artista, ¿no? Siempre estuvo presente esa dimensión de artista. Ahora, en el caso de Clorindo, el periodo brutalista tiene que ver con el brutalismo de Le Corbusier, por el hormigón armado, pero me parece que tiene un poco que ver también con el brutalismo del nuevo estado de bienestar inglés, porque la Biblioteca Nacional es un encargo estatal, el Banco de Londres es un encargo privado, pero tiene que ver también con el crecimiento de la economía, producto del estado de bienestar del país, de la Argentina. Em, y no sé si la categoría funcionalista, racionalista, en el caso de Clorindo me parece que es un poco como el de Le Corbusier. Clorindo piensa las cosas en términos... me parece que es muy regionalista en ese sentido. Clorindo piensa las cosas en términos locales, analiza el entorno, el contexto, el ambiente, más allá de que la solución sea una solución cargada de elementos del movimiento moderno. Si ves el edificio de la calle, el de Palermo Chico, ¿cómo es? Eh, Heli Yoga, me parece que es. El templo, ¿Cuál es el templo? hay un templo para un budista que como que se mete en la esquina, tiene un par de cosas raras. Como que hace un auditorio arriba, pero abajo es la casa en sí del señor. No me acuerdo el nombre. Ah, Saki, algo así. no conozco ese proyecto. No lo conozco. No, es un edificio de un conjunto de viviendas. En un lote con poco fondo, digamos, era una época en la que la Argentina se tendía a englobar lotes para hacer torres, y él englobó lotes, pero eran lotes cortos. Es una calle que está atrás de Figueroa Alcorta, ¿sí? Más o menos por donde estaba Canal 9 antes, es Palermo Chico, no, ya me va a salir la calle. Eh, y él decidió no hacer una sola torre, ni hacer varias torres, sino hacer, sí, una torre en el medio, pero después hacer dos edificios bajos, enrasados con los edificios contiguos, que mantenían una relación de proximidad en términos de las alturas, en la composición, este, y obviamente las alturas máximas, eh, y que además también dialogaban con el edificio del centro, que es la torre. ¿Sí? Ese no es sí, tiene hormigón armado, puede ser un edificio brutalista de Clorindo, pero me parece que Clorindo excede un poco la definición de brutalismo. Quizás la encontramos en la Biblioteca Nacional, o la encontramos en el Banco de Londres, más que en ninguna otra cosa. Y este edificio de conjunto de viviendas, eh, me perdí, ya no sé cuál era por qué traje el conjunto de viviendas inicialmente. Eh, que es un tipo que está atento al entorno, ¿sí? Atento al contexto, en el enrazamiento de los edificios contiguos. Es una calle angosta que necesitaba como un abra, como una continuación. Él decide continuar el espacio urbano por dentro de los lotes y genera una muy linda espacialidad. Eh, es un tipo que además ese edificio en torre es un edificio que tiene en cuenta el asoleamiento y obviamente tiene en cuenta, digamos, está al fondo de la manzana, pero como es una manzana cortita, enseguida ya tiene el edificio de atrás, pero logró abrirse y logra una torre con un montón de vistas y con un montón de vistas al río, que además controla el asoleamiento del oeste. Este, está abierto, el espacio urbano está abierto, pero al mismo tiempo está contenido porque genera unos balcones que lo separan y lo distancian de la línea oficial. Este, em, y yo encontré, no sé la verdad si lo buscó Clorindo o no, pero encontré como algunas
definiciones formales en el tanque de agua, en los remates de los edificios, que se parecían a algunos remates de edificios que estaban por ahí dando vueltas. Había en particular un tanque de agua sobre un edificio por Salguero y nada, lo encuentro muy parecido, no sé realmente, por ahí otro no lo encuentro parecido, yo lo encuentro muy parecido, el remate del edificio en torre lo encuentro muy parecido a ese tanque de agua que tiene una forma muy extraña, que se ve desde la Avenida Libertador. Entonces, está atento, me parece, en todo sentido, plásticamente, porque me parece que reconoce elementos y en términos también urbanos. Eh, y en el Banco de Londres pasa lo mismo, la decisión de no construir la esquina es una decisión muy moderna, ¿sí? Digamos, de vaciar la esquina es una decisión muy, muy movimiento moderno, pero al mismo tiempo eh, le da la impronta monumental que tienen los bancos neoclásicos que hay alrededor. Y esas patas de elefante, pórticos que sirven para sostener las losas interiores, también, digamos, le permite lograr una escala monumental digamos, abre la esquina para poder tener una perspectiva, para darle escala monumental a esas patas de elefante, pero al mismo tiempo esas patas de elefante, digamos, tienen también una escala micro que le permite no estar como tan en presencia de algo monumental en el interior del banco y los edificios que están enfrente también como mantener algún tipo de diálogo, ¿no? Hay algo en esas patas de elefante, de alguna manera, son las columnas neoclásicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiene esa impronta monumental de las columnas neoclásicas. Y decide poner la bóveda en el último piso. Hay algo muy revolucionario, muy vanguardista, muy, muy movimiento moderno eso también. ¿Tiene lógica funcional poner la bóveda en el último piso? No tiene ninguna lógica funcional. Eh, bueno. Pero bueno, en la década del 80 empieza a tener sus edificios empiezan a tener otro tipo de conjugación este, y aparece más la cuestión de lo lúdico, más si querés, sí estás un poco más desaprendido de, de mirar el entorno, aunque eso no desaparece nunca. Siempre hay algún elemento que está puesto ahí por alguna relación con el espacio urbano. ¿Sí? Haceme acordar que te mande, porque la revista tengo la revista, que busque la revista y te saque fotos de algunos de los artículos, porque así vos podés preparar el tema. Y obviamente cuando hables perdón, de Clorindo, linkealo con Le Corbusier, linkealo con el brutalismo inglés, hace los links. Esto le decía Pablo yo a Leila, que haga los links que le permitan ir elaborando un discurso. Ella también lo conectaba con decía, bueno, entonces, nada, anda hablando de las cosas que se te ocurren, como para que después las preguntas que te hagan no sean muy jodidas, ¿viste? No son jodidos igual, pero no sé, que te pregunten cosas un poco más amables, porque ya saben que vos sabés. Dale, perfecto. Leila, Hago acordar. dale, vos elegiste, digo, por ahí ustedes revisaron más blogs o buscaron más que yo en relación a Pernod. ¿Encontraron algún otro dato, algún otro comentario en relación al final? ¿Como Sé qué que se tipo? mantiene, sé que se mantiene el tema de poner un tema que desarrollemos nosotros. Sí, sí. Creo que es más oral. Igual siempre fue oral, yo di Pernod 2 y es como que no es que te hacen explayarte mucho en el papel, sino como que Sí, pongas cosas para acordarte y después es sí, como una charla. exacto, sí, sí, sí. Entonces creo que era algo así y se mantiene.
No sé si lo tenés que mandar un rato antes al tema o no, No sé. pero bueno, Yo, siempre sigue siendo la charla con un par de yo, personas. yo lo que había leído de un pibe que había puesto ahí en un grupo de Facebook es que sí, que creo que hay que mandarlo unos días antes, no sé. Bueno, Y pónganse nada, en que contacto es todo con los oral. docentes. Y en relación al tema de la elección del tema, ¿encontraron algo? ¿Les dijeron algo? No, nada. Por- No, pero el tema de Pernod es que ellos siempre buscan que sean las cosas regionales y que como que les gusta mucho el patrimonio local de cada lugar y como que nosotros les podamos explicar el porqué. Por eso es como que los temas que abarcan son más de Latinoamérica y eso. Porque ellos, por ejemplo, el año en que cursamos, eh, vimos todo tema patrimonio y García Cano, que estaba como titular prácticamente, bueno, estaba mucho con eso, porque bueno, los temas eran como más internacionales, bueno, él quería que lo linkeemos a lo local y todos los proyectos que dieron para estudiar, para hacer los temas, que en realidad deberían ser del final, eran locales. A eso me refiero yo, de que por qué usaban tanto Latinoamérica. Perfecto. Igual, mi socio con el que damos clases, Santi, no sé si llegaron por él o no, el último final de Porno 3 que preparó movimiento orgánico, o organicismo, digamos, arquitectura orgánica. Este, y le fue bien también, así que digamos, también es una posibilidad. Lo digo por Fernanda, que por ahí después de esta grabación, este, es una posibilidad, pero sí, todos los que yo había preparado tenían la lógica de la que expresás vos, Leila. Pablo, ¿pensaste en algún tema en particular para preparar? A mí no. A ver, yo en su momento, cuando había cursado en Historia 3, vimos mucho, vimos mucho, nos había tocado con mi compañera hablar mucho sobre Lelé, que es un arquitecto brasileño. Lele. Eh, Lelé, sí, que había hecho el hospital de Tahuatinga, cómo lo había distribuido. Me había acordado de él en ese momento, como anteriormente habías dicho que era algo acá de la arquitectura latinoamericana. eh, Él tiene mucha influencia sobre Niemeyer, o sea, como que tendría que buscar bien qué. O sea, me parece que yo tengo un par de cosas del tipo, pero la verdad que no. No sé si es directamente un arquitecto o. Porque ahora, como estoy viendo que estaban hablando del brutalismo. Mm. No, no, vuelvo a hablar de eh, Clorindo. Lo que pasa es que el arquitecto que vos tomes, ella va a hablar del periodo brutalista Clorindo. Bien. Si hablas del periodo brutalista de Clorindo, tenés que linkearlo con los grandes temas de la cursada, digo, con los grandes temas de la currícula. Eso es a lo que apuntaba. Digo, hay otras cátedras que, no sé, Fernández, por ahí ahora con García Cano al frente se termina transformando en algo un poco más así. Te incentivan más a que analices, digo, en Fernández, en Del Valle ahora, es más común que vean arquitectura en tres, arquitectura latinoamericana contemporánea, y que la comparen con algún edificio. Digo, el último tema que preparé era un museo Corbalán y un museo de Soto de Moura, por ejemplo. ¿Sí? Y tenían que comparar esos dos museos y ver distintas configuraciones y qué sé yo. Acá en Gil Casasa, en general, perdón, en Pernod, ya tengo tantos dando vuelta por ahí que ya me confundo. En Pernod, el tema que prepares, así sea arquitectura paulista o arquitectura brasilera o que te detengas más en un arquitecto, siempre es importante que lo compares
con los grandes temas de la arquitectura del movimiento moderno. ¿Sí? Como les decía, esta última chica, en realidad primera chica que preparé, pensaba, no, finalmente lo digo, le fue muy bien, no pensaba, perdón, el que no está pensando soy yo. La primera chica que preparé había trabajado sobre la impronta de Mies sobre Méndez de Rocha. En realidad uno tiende a pensar que, no sé, podés ver, a Mies lo podés ver más en la primera etapa de Lina Bobardi, aparece como, pero porque Méndez de Rocha es hormigón armado. Sin embargo, la cuestión del hormigón en Méndez de Rocha, para ella había encontrado un artículo, qué sé yo, tenía que ver con la monumentalidad de la técnica de Mies. Y nada, como cosas así, digamos. En general tienden a ser un poco esto que yo les decía también, no sé si estabas Leila vos, aunque lo confirmás ahora con lo que decís, que les interesa más que presentes un tema que tenga algo de regional, algo de local, algo latinoamericano, y que eso lo compares con la arquitectura del movimiento moderno. Así que Lelé, yo la verdad nunca trabajé a Lelé, puede ser, si encima lo vinculás con Niemeyer, puede estar buenísimo. Yo te paso ahora la blog número 4 que habla sobre Brasil. Es muy interesante porque si la puedes leer toda, léela toda, pero eh, el primer artículo de Liernur es un artículo que habla como de la geopolítica, o cómo la geopolítica le sirvió a Brasil para posicionarse como un referente en la arquitectura internacional, en la arquitectura del movimiento moderno, ¿no? Más allá de que está cargada de regionalismo, más allá de que está cargada de elementos vernaculares, logró eso. Lo vernacular para Frampton es lo local que se transforma en internacional. Es Le Corbusier. ¿Sí? Digamos, lo que sirve, digamos, eso local que Le Corbusier encontró, le decía recién Leila, en la costa atlántica de Francia, o que lo haya sacado de donde lo haya sacado, pero es algo local, la construcción en piedra, los techos abovedados, él lo transforma en un elemento tipologizado que le sirve para aplicar en determinados contextos regionales. ¿Sí? Entonces, lo pone en Chile, en la casa Rasuris, aunque ahí es con techo a dos aguas. Ya cuando empieza a incorporar la bóveda es como algo que, que le sirve, que lo internacionalizó, digamos. Y lo pone en determinados contextos. Él mantiene, para algunos autores y para mí también, ciertas características puristas en paralelo a esa arquitectura brutalista y a la arquitectura vernácula, pero que logran transformar la pared de piedra y la bóveda en arquitectura internacional. Él desarrolla tipos, busca cuál es la mejor forma de resolver este, estos megarones, cuando son como superposiciones de megarones así alargados con la bóveda catalana encima, tipologías con bóveda catalana. Y la ponen viviendas, la ponen en conjuntos habitacionales, en regiones específicas, en lugares con pendiente, en las afueras de una ciudad, en algunas casas de Latinoamérica, ¿sí? Sin embargo, viene Curuchet en el año 47 y le dice no, o 46, y le dice no, yo quiero la casa más movimiento moderno que haya porque yo quiero volver a La Plata y hacerle pito catalán a toda la comunidad médica que se burló de mí porque yo hacía instrumental quirúrgico nuevo. Lo que yo hago es vanguardista, quiero la casa más vanguardista de La Plata. Y Le Corbusier se guardó todos los principios vernaculares que debería haber hecho en esa vivienda en Argentina,
y le hizo una casa moderna, en los términos del pabellón de Art Nouveau, en los términos del pabellón del Espíritu Nouveau, que hoy vamos a ver. Está bien. Entonces, esas cosas, yo creo que la cátedra apela a esas cosas, por eso yo le subí los libros de Colquhoun, que habla de desplazamientos, de cambio histórico, que habla de cuestiones que no tienen que ver estrictamente con las etiquetas que sí pone Navarro, sino con tratar de apelar al pensamiento crítico. Entonces, yo no conozco la arquitectura de Lelé en profundidad, pero si en base a Lelé vos podés armar un discurso que te permita también trabajar sobre la arquitectura brasilera y el contexto de la posguerra y el lugar que ocupa Brasil al ser un aliado de Estados Unidos, al ser la sexta economía del mundo o la quinta ¿Me economía del dejas mundo. compartir algo para que te muestre uno de los Sí, proyectos más, claro. que es el que para mí es altamente funcional por el hospital ya de por sí que... No sé si vas a ver, son como módulos que en cada módulo donde se ven las ventanas Mm, está pensado las habitaciones con como este parasol que evita la entrada directa del sol. Eh, eh, Esta es la obra más conocida, o bueno, la que yo más me acuerdo de él, que es la que yo estuve trabajando en su momento. Eh, a ver el interior. Interior. También esta idea de esto como... eh, ay, no me sale la palabra ahora. Son bóvedas ojivales, Claro. como... También tenían un porqué, creo que era por el ingreso de, no sé si el sol de una forma diferente. No, me tengo que, ya te Sí, sí, digo, sí, tengo sí. que Es sentarme. como la fábrica, como lo que mostraba Alison y Peter Smithson. Si eso vos lo apuntás al sur, no ingresa sol, sino que ingresa luz. Ajá. Como en las fábricas, es así. Y si es las bóvedas catalanas, y supongo que las bóvedas ojivales también, en términos acústicos son muy buenas. Si vos, no sé, fueron alguna vez a comer a Guerrín, al piso de arriba de Guerrín, No, me queda abajo. Sí, esa bueno, cuestión de pará. en el piso de arriba de Guerrín tiene bóvedas catalanas de ladrillo, que están bastante Sí, altas y son bastante grandes. Sin embargo, vos estás en la mesa y escuchás al tipo que tenés al lado. O sea, imagínate Guerrín, o sea, sí. 500 personas comiendo en paralelo. El piso de arriba es gigante, y sin embargo, escuchás a todos los de la mesa. Eh, bueno, la bóveda catalana, la bóveda de cañón corrido, digamos, tiene esa particularidad. La ojival supongo que también. Entonces, en términos acústicos, es buena. Ahora, esto parece ser industrializado, estos parecen ser elementos racionalizados, preconformados, ensamblados Y in situ. sí, 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 sí. Creo que se Bueno, iban colocando, creo que hay fotos también de cómo iban construyendo, me eso, parece. eso, eso de una lo conectás con el brutalismo inglés. Genial. ¿De qué año es este? No, Ya te digo. 50 y pico, 60. Se va a cortar, cuando se corte volvemos, ¿sí? Bueno, ya, no, del 68. Bueno, ya el brutalismo ya había pasado. Ya había pasado, ya Mm, empezó a fines de la década del 40, el brutalismo inglés. El nuevo brutalismo inglés, ¿sí? Este, mirá, ahora volvemos y te muestro una cosa. Dale. Cierro y volvemos.